En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 18 de noviembre del año 2022, viernes 33 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del misterio de la Santa Cruz. La antífona de entrada nos dice: que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. La primera lectura la tomamos del libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. El librito. Este librito al que se refiere, y debemos de interpretarlo de esta manera, es la palabra. La palabra que se nos refleja a nosotros, o podemos entenderlo como el Evangelio. Los textos, la Biblia, el conjunto de escritos, todo lo que tiene que ver con la palabra. Porque al final, ¿qué es lo que les dice? Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Y el anunciar no es otra cosa más que hablar. Y lo que hablamos son palabras. Y la palabra a la que se refiere aquí es palabra de Dios. Esa palabra que nos interpela, que nos confronta, que de verdad de alguna manera nos hace ver nuestro ver, sentir, hacer y qué hacer. Unos para bien, otros para mal, y otros simple y sencillamente la escuchan, la oyen. Porque el escuchar sabemos que es poner atención y obedecer. La oyen nada más. Por eso es esta similitud, es forma en cómo lo expresa Dios y cómo lo expresa el ángel. Tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel. Y sí, cuando nosotros la pronunciamos, cuando nosotros empezamos a hacer la vida, nos sabe dulce. Es prometedor el sabor. Se puede decir que nos hacemos adictos a la palabra, porque la escudriñamos, la leemos, la investigamos, nos da sentido de vida, nos da un lugar en el que nosotros nos colocamos delante de Dios, delante del hermano y delante sobre todo del Evangelio. Pero luego, ¿qué te dice? Te amargará las entrañas. Porque te das cuenta que una vez que forma parte de ti, te das cuenta que una vez que ya tú eres parte de la palabra, las entrañas empiezan a tener ese otro sentido. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos tú te sientes corto para cumplir la palabra.
Ves que el hermano también está corto para cumplir la palabra. Ves que el mundo se queda también muy corto para cumplir la palabra. En todas esas acciones, en todos ese sentir, tenemos que regresar a ese sabor dulce. Otra vez la palabra. Porque esa palabra que nos está alimentando nos va a dar la fuerza, nos va a dar el sentido, nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer afrenta a ese amargo, a ese sabor amargo que nos da el verlo, cómo intentamos reflejar la palabra en la vida, en la persona, en el mundo. Por eso es que Juan dice, sentí amargura en las entrañas. El cómo es que la palabra no se cumple, no se escucha, no se presta atención a ella. Esa es la amargura que empezamos a sentir por dentro cuando el Señor nos pide algo. Cuando el Señor nos dice, ve y corrige al hermano. Y vemos que el hermano no se corrige. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. El pueblo estaba pendiente de sus palabras, porque al escucharlas, las escuchaban como ese dulce sabor a miel. Ese dulce sabor a miel que nos platica Juan en esta primera lectura es la esperanza, es la misericordia, es la necesidad de sentirse abrazados, sentirse protegidos, sentir que alguien más te escucha, saber que alguien está pendiente de ti. Y eso es lo que el pueblo escuchaba de Jesús. Ese amor, esa entrega, esa curación, ese bálsamo para el corazón, para la necesidad. Pero ¿qué pasaba con los escribas, con los jefes de los pueblos? Para ellos era amargura. ¿Por qué? Porque les decía sus verdades. Les decía, conviértanse. El reino de Dios ya está aquí y está en medio de ustedes. Yo he venido a traerles lo que el Padre me ha dicho. Y lo mismo que el Padre me ha dicho es lo que ustedes ya saben, es lo que ustedes conocen del escrito. En la escritura estoy. Pero no, esa amargura de verse en algo, de verse como Jesús lo dice aquí, que lo han convertido en una cueva de ladrones. Los escribas, los jefes del pueblo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no hacían el trabajo como debían de hacerlo. Lo hacían ya por costumbre, lo hacían por una intención de enriquecimiento, pero no ponían atención al texto, no ponían atención al rebaño. Simplemente actuaban por enriquecimiento propio. Por eso es que para ellos sí les sabe amarga la palabra, porque les descubría las intenciones. Por eso es que Jesús va y echa a toda esa gente de la casa del Padre. Porque la casa del Padre debe de ser un lugar
sencillo, tranquilo, donde nuestro corazón sienta esa cercanía con el Señor, donde nuestro corazón sienta la misericordia y el calor del Padre. Se siente protegido. Que cuando nosotros nos dirigimos al Padre a través de la oración, podemos degustar ese sabor a miel. A lo mejor la respuesta a la oración nos va a saber de una manera agria, de una manera amarga, pero va a ser una verdad. Va a ser una verdad que nos va a corregir y nos va a ir acercando al reino del Padre. La oración colecta, hoy viernes 18 de noviembre del año 2022, viernes 33 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del misterio de la Santa Cruz. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.